Seguimos entonces hoy, 16 de agosto 2020, grabando las clases o cápsulas de contratos. Como les había adelantado al término de la sesión anterior, vamos a estudiar ahora la clasificación de contratos de ejecución instantánea, ejecución diferida y de tracto sucesivo. Los primeros, ejecución instantánea, son aquellos en que las obligaciones se cumplen de inmediato una vez que se celebre el contrato que las va a generar. Por lo tanto, el contrato nace y se extingue simultáneamente. Un ejemplo, contrato, compra-venta, bienes, muebles, que constituyen la regla general. Son contratos bilaterales, son contratos onerosos, son contratos conmutativos, son contratos principales, son contratos típicos y son contratos de ejecución instantánea. El vendedor entrega, el comprador paga. Se acuerda los términos del contrato y las obligaciones del mismo se ejecutan en forma inmediata. En cambio, los contratos de ejecución diferidas son aquellos en que alguna de las obligaciones de las partes o las obligaciones de ambas van a quedar pospuestas en el tiempo. Pongo ahí en el material el contrato de construcción. O sea, la construcción de un edificio no es algo que se vaya a poder desarrollar en forma inmediata. Piensen, ¿cierto? Cuando ustedes transitan por la ciudad, ustedes están viendo que hay construcción en altura. Gamero, 18 de septiembre y Calle Itata, entre otros. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que ese es un contrato de ejecución diferida. El contrato que suscribió la inmobiliaria con la empresa que está desarrollando la construcción. Ese contrato normalmente es el llamado de construcción bajo la modalidad de suma alzada, modalidad que ustedes van a estudiar en su momento en el derecho administrativo. Contrato ahora de tracto. Son aquellas en que las obligaciones nacen, se extinguen, o más bien dicho, se van cumpliendo de forma escalonada en el tiempo. Típico caso, contrato de trabajo, contrato de arrendamiento o los contratos de suministro de servicios básicos. O sea, tengo derecho al suministro y pago por el suministro. Todo por periodos predeterminados, normalmente mensuales. Desarrollo mi labor como trabajador y tengo derecho a cobrar o demandar el pago de mi remuneración. Todo dentro de un lapso, digamos, prolongado de tiempo. El arrendamiento, mes a mes. El arrendador tiene derecho a exigir la renta y mes a mes el arrendatario tiene derecho a exigir el uso y goce pacífico y tranquilo de la cosa arrendada. Esta clasificación es importante por varios aspectos. Uno, en materia de nulidad. ¿Por qué razón? Acuérdense que la nulidad, ¿cuál es el principal efecto de la nulidad? Volver a las partes al estado anterior que se encontraban previo a la celebración del acto o contrato nulo, es decir, la retroactividad. Bueno, en materia de nulidad, esta tiene aplicabilidad de la forma como lo conocemos en los contratos de ejecución instantánea y los de ejecución diferida. En cambio, ello no es posible en los contratos de tracto sucesivo, por la propia naturaleza de estos contratos. No es posible deshacer, por ejemplo, el uso y goce que el arrendatario tuvo durante un cierto periodo con respecto a la propiedad arrendada. En materia de resolución por incumplimiento, acuérdense que el efecto es idéntico. La resolución con su efecto retroactivo va a operar en los contratos de ejecución instantánea y en los de ejecución diferida, pero no opera así en los contratos de tracto sucesivo, donde la resolución toma una denominación distinta y que se va a denominar, que se llama, perdón, terminación, solo hacia el futuro. 3. La teoría de los riesgos solo tiene lugar en los contratos de ejecución instantánea y ejecución diferida, no así en los contratos de tracto. La teoría de la imprevisión solo se aplica a los contratos de ejecución diferida y de tracto. No se puede aplicar a los contratos de ejecución instantánea, porque ahí los derechos y las obligaciones se extinguen de inmediato.
Y la teoría de la imprevisión descansa en la existencia de obligaciones a plazo que se van a ver alteradas por este cambio de circunstancias de modo sobreviniente. La resiliación, modo de extinguir obligaciones, solo opera en los contratos de ejecución diferida, en los de tracto. No puede operar en los contratos de ejecución, digamos, en los contratos de ejecución instantánea. ¿Por qué? Porque la resolución tiene como presupuesto básico y esencial la existencia de obligaciones pendientes. Y en los contratos de ejecución instantánea no hay obligaciones pendientes. Estas se van a ejecutar en forma inmediata. La caducidad del plazo solo opera en los contratos de ejecución diferida y de tracto, por la misma razón. No hay obligación pendiente que pueda acelerarse en un contrato de ejecución instantánea. Otra clasificación, los contratos de libre discusión y los contratos de adhesión. Se dice que el contrato es de libre discusión cuando han sido las partes las que concuerdan, discuten y, en definitiva, arriban a una decisión común en cada una de las cláusulas del contrato. O sea, lo que se dice en estos contratos es que las partes negocian el clausulado del contrato, en principio, en un plano de relativa y razonable igualdad. En cambio, los contratos de adhesión son aquellos en que las cláusulas del contrato son redactadas y predispuestas por solo una de las partes, limitándose la otra simplemente a adherirlas o no adherirlas. Por lo tanto, en un contrato de adhesión, normalmente los contratos de consumo, el consumidor tiene la libertad de decidir si contratar o no contratar. Ejemplos de contratos de adhesión: los contratos con las administradoras de fondos de pensiones, los contratos con las ISAPRES, los contratos con las empresas de suministros básicos, luz eléctrica, agua potable, gas, telefonía fija, telefonía móvil, telefonía satelital, televisión por cable, todo lo que son estas plataformas de entretenimiento. Estoy pensando en Netflix, estoy pensando en Spotify, estoy pensando en Amazon, y una nueva que ahora creo que parte ahora en unos meses más, que es una Disney algo. Tiene un apellido ese Disney, pero ahí ustedes lo van a ver en su minuto, que también es otra plataforma que va a permitir acceder a entretención. Contratos de adhesión también, los contratos con los bancos, los contratos de cuenta corriente, los contratos de líneas de crédito, los contratos de tarjetas de crédito, son todos bancarias y no bancarias, son todos contratos de adhesión. Los contratos de seguro, son todos contratos de adhesión. ¿Qué características presentan los contratos de adhesión? Son generales, son permanentes y son minuciosos. Generales en el sentido que la oferta que ellos contienen va dirigida a toda una colectividad de eventuales contratantes. Son permanentes, o sea, la oferta se mantiene mientras no haya variación por parte de quien propone. Y minuciosos en cuanto a que prácticamente cubren todos los aspectos de la convención. ¿Qué es lo que yo les decía en clases? Entiendo el curso vespertino, creo que se los dije con respecto a esto. Piensen solamente en esta película Al diablo con el diablo, cuando el personaje de alguna forma vende su alma al diablo y el diablo le pide que suscriba un contrato y cae desde el techo un contrato que es básicamente un mamotreto, un ladrillo gigantesco que debemos suponer que tiene todas las cláusulas asociadas a la venta que hace este personaje de su alma. Por eso que normalmente los contratos de adhesión, son contratos que son extremadamente minuciosos, extremadamente detallados, y es decir, de alguna manera cubren todas las hipótesis, todas las posibilidades. Ahora, ¿qué es interesante sí desde el punto de vista interpretativo, como lo vamos a ver en su minuto? Cuando existe conflictividad interpretativa, es posible aplicar una regla que nos dice que estos contratos van a ser interpretados contra el redactor. Eso quizás
es una de las eventuales ventajas o ganancias de este tipo de contratos. Ahora, en los contratos de adhesión, extremadamente hoy día diseminados, hay que entender que ellos surgen a partir de lo que es la profesionalización de la industria, del comercio, de la empresa. Cada vez más los empresarios, los comerciantes, los industriales se van profesionalizando y sobre todo se van segmentando. Y cada vez tenemos más contratantes especializados, o sea, tenemos contratantes especializados en, por ejemplo, productos bancarios, los bancos, en distribución de energía eléctrica, en distribución del agua potable, en distribución de telefonía satelital, telefonía móvil, televisión por cable, televisión satelital. O sea, cada vez hay empresas especializadas en la administración de fondos de pensiones, las AFP. Hay otras compañías de seguro que de alguna manera nos garantizan todo lo que es la atención en materia sanitaria, como ocurre con las ISAPRES. Tenemos entonces, en general, el contrato de adhesión es un contrato que surge a partir de la especialización y la profesionalización. Por lo tanto, nos estamos encontrando que este fenómeno, el fenómeno del contratante profesional. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que también esto quizás es más propio del derecho del consumo, lo que les voy a decir, pero creo que no está de más en una clase de contrato avanzar algo en esto. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cuando el contrato es de libre discusión, nosotros partimos de la premisa de la igualdad de las partes, o sea, a lo menos que ellas están en una condición que les permite una negociación en relativos términos de equilibrio. Sin embargo, el tema de los contratos de adhesión es la existencia de asimetría en la información. Eso es lo que quería decir, asimetría en la información. Eso en términos bien simples significa que hay un contratante que conoce, pero a plenitud el producto, y hay otro contratante que no conoce a plenitud el producto. Y eso trae consigo que aquí se produzca un desbalance. Porque es claro que nosotros como consumidores no conocemos en plenitud el producto financiero, el producto bancario. No conocemos en plenitud, por ejemplo, el negocio de la salud. Por lo tanto, aquí en los contratos de adhesión claramente se visualiza un desequilibrio. Ahora bien, el riesgo de los contratos de adhesión, creo que yo lo dije en primer año, es la existencia de las llamadas cláusulas abusivas, es decir, estipulaciones incorporadas por el promitente o por el promotor de este contrato que puede significar una lesión o un perjuicio a los intereses del otro contratante. Y es por ello entonces que encontramos en leyes como la de protección al consumidor, normativas que por un lado nos describen las hipótesis de cláusulas abusivas y por otro lado, de alguna manera se hacen cargo de cómo reprimirlas. Y el mecanismo de represión de la cláusula abusiva es lo que yo les enseñé en Derecho Civil 1, la llamada nulidad parcial, reglamentada a propósito de los contratos de adhesión en términos generales, en el artículo 16 y las cláusulas abusivas en materia de contratos de servicios financieros en el artículo 17 en alguna de las letras de esa ley. Por lo tanto, es interesante que ustedes sepan esto desde ya para cuando les corresponda estudiar derecho al consumo y analizar las cláusulas abusivas, entiendan que las cláusulas abusivas están insertas en los, digamos, es el riesgo de la contratación por adhesión. Ahora, fuera de estas clasificaciones, vamos a estudiar también nosotros lo que se denominan las tipologías contractuales. Ahí tenemos en materia de tipología contractual, o sea, tipos de contrato, en primer lugar los llamados contratos dirigidos. ¿Cuáles son los contratos dirigidos? Aquellos en que el legislador los reglamenta de forma imperativa en sus cláusulas más relevantes. ¿Con qué objetivo? Cautelar los intereses principalmente del contratante más débil. Por lo tanto, un ejemplo de contrato dirigido es el contrato de transporte. El contrato de transporte de pasajeros o de carga y de carga terrestre, carga marítima y carga aérea están claramente reglamentados por el legislador. ¿Objetivo de qué? De proteger al contratante más débil. Otro contrato dirigido es el contrato de mutuo de dinero que está en la ley 18.010, que reglamenta
aspectos tales como, por ejemplo, la procedencia de los intereses y los límites a los intereses. O sea, es decir, ahí no hay margen de negociación. O sea, dentro del rango legal podemos negociar, pero la ley es claramente, digamos, claramente la ley se hace cargo de imperativamente señalarnos cuáles son los márgenes tolerables. También están los llamados contratos forzosos. ¿Cuáles son los contratos forzosos? Aquellos que la ley obliga a celebrar o da por establecida su celebración. Por ejemplo, el seguro obligatorio de accidentes personales, el SOAP, que todas las personas que son propietarias de un vehículo motorizado y que tienen que renovar en el mes de marzo de cada año el permiso de circulación, deben contratar este seguro. Y el seguro es un contrato. Y este es un contrato, ojo, no negociable, no negociable, no, o sea, donde aquí no es un tema de convención, simplemente es la ley nos obliga a celebrarlo, por eso es que se dice que es forzoso. Otro ejemplo de un contrato forzoso, la caución, prenda o hipoteca, por ejemplo, fianza, que deben rendir los tutores o curadores para poder desempeñar el cargo de tal. 3. La caución, fianza, prenda o hipoteca, que debe rendir el usufructuario previo a dar curso al usufructo. Y esta es una caución de conservación y restitución. Acuérdense, y esto lo vimos el año pasado, el usufructuario asume obligaciones antes, en el momento y durante el ejercicio del derecho real de servidumbre. Y una de las obligaciones previas que contrae el usufructuario es el otorgar a satisfacción del nudo propietario una caución de que va a conservar la especie entregada en usufructo y que al fin del usufructo la va a restituir. Entonces ahí ustedes tienen contratos forzosos. Tenemos también el subcontrato. ¿El subcontrato qué es? Es un nuevo contrato derivado y dependiente de otro contrato, que es previo y de la misma naturaleza. En estos subcontratos intervienen tres personas, las partes del contrato base y un tercero, que celebra el subcontrato con uno de los base. Pongamos un ejemplo. Contrato de arrendamiento. ¿Quiénes son las partes del contrato de arrendamiento? Arrendador y arrendatario. ¿Dónde surge la figura del subcontrato? Cuando el arrendatario, facultado por la ley o por el contrato, arrienda a su vez a un tercero el todo o parte del bien. Y ahí entonces surge la figura del subarrendamiento. El artículo 1946 del Código permite al arrendatario subarrendar, siempre que se haya conferido dicha facultad en el contrato. Vamos a leer la norma principalmente para los efectos de que ustedes vayan teniendo claridad acerca de lo que se va comentando acá. Dice lo siguiente: el arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo ni de subarrendar a menos que se le haya expresamente concedido, pero en este caso no podrá el cesionario o subarrendatario usar o gozar de la cosa en otros términos que los estipulados con el arrendatario directo. O sea, en materia de arrendamiento se permite el subcontrato y el subcontrato en materia de arrendamiento se llama subarrendamiento. Y esto es importante porque si nos vamos a la ley de arrendamiento de predios urbanos, la ley 18.110, esa ley establece una norma que cuando el arrendatario es notificado de la demanda, debe declarar, no recuerdo si dice o no bajo juramento, pero está obligado a declarar la existencia de subarrendatarios. Entonces, eso es bien interesante porque nos conecta, por un lado, la existencia del contrato de arrendamiento y, por otro lado,
desde un punto de vista judicial la temática de si existen o no subarrendatarios. Entonces, a ver, voy a buscar la norma para los efectos de poder leérselas. Artículo 11. Para que a los subarrendatarios les sean oponibles lo obrado y la sentencia recaída en los juicios de desahucio, de restitución o determinación del arrendamiento por falta de pago de la renta, seguidos contra el arrendatario, les deberá ser notificada la demanda y deberá haberse apersonado a la causa. Con tal fin, en dichos juicios, el ministro de Fe, en el acto de notificación personal de la demanda, requerirá, sí, decía, de juramento de fe, en el acto de la notificación, a efectos de que si el arrendatario declara si hay o no subarrendatarios. Y en caso afirmativo, se le pide los nombres. O sea, para que ustedes se den cuenta que el subcontrato en materia de arrendamiento tiene eficacia, pero que además esta eficacia nos lleva a que en el juicio respectivo de desahucio, de restitución o por no pago de rentas, el arrendatario, que es una de las partes del contrato, se vea obligado a declarar bajo juramento si existen o no existen subarrendatarios. ¿Dónde más podemos ver este tema del subcontrato? En materia de fianza. En materia de fianza, el 2135 permite al mandatario delegar. Ahora, la delegación del mandato en un tercero claramente es un acto de submandato, o sea, subcontrato. Aquí solo una reflexión. El contrato, como lo vamos a estudiar, es un típico contrato de confianza. El mandante le confiere al mandatario determinadas facultades en base a la confianza que ese mandatario le dispensa. Por eso entonces que es llamativo que el mandatario tenga la posibilidad de delegar este contrato de confianza. Es llamativo porque de alguna manera posibilita que a la larga la gestión del mandante la termine realizando un tercero con quien el mandante no tiene los parámetros de confianza que con su mandatario. Y esto es bastante importante y sobre todo se los comento a propósito de su futura vida profesional. Ustedes van a recibir de su cliente un mandato que les va a permitir ejecutar aquellas facultades que están contenidas en el inciso primero del artículo 7º del Código Civil. Y si hay mención expresa, también las del inciso segundo. Y ustedes van a tener la condición jurídica de mandatarios. La pregunta es, ¿qué ocurre si, por ejemplo, un día X no pueden asistir a una audiencia? No pueden asistir a un alegato. ¿Pueden delegar? Obviamente la ley les posibilita la delegación, pero tengan muy claro de que desde un punto de vista de responsabilidad profesional, el cliente debe estar muy consciente de que va a ser posible en algún minuto, por razones especiales, la delegación, para que no tengan que estar dando explicaciones de por qué delegaron a un tercero completamente desconocido con el cliente, cuando la confianza estaba con ustedes. Otra hipótesis de subcontratos es en la fianza. La ley permite que se constituya una fianza en favor de un fiador. Aquí también estamos frente a un subcontrato. Ahora, fuera de estos casos, arrendamiento, mandato, fianza, el subcontrato tiene muchísima aplicación en la cotidianidad, muchísima, sobre todo en el ámbito del derecho laboral y en el ámbito que pudiéramos denominar de las obras públicas. En materia de obras públicas, el subcontrato está muy presente.
muy presente. Porque normalmente, en el materia de obras públicas, hay una empresa que se adjudica la ejecución de la obra, pero esa obra no la va a ejecutar única y exclusivamente con trabajadores de su dependencia, sino que esa obra la va a ejecutar tanto con trabajadores de su dependencia como trabajadores de las empresas a quienes va a subcontratar. Y por lo tanto vamos a encontrar empresas subcontratistas que van a realizar la excavación, empresas subcontratistas que van a realizar el proceso de la edificación y empresas subcontratistas que van a realizar la tarea del alojamiento de esta obra pública. Estoy pensando, por ejemplo, en el hospital, principalmente, estoy pensando en general en estas obras públicas, las construcciones de gran magnitud. Y esto se relaciona evidentemente con el subcontrato en materia laboral, o sea, la llamada externalización del trabajo. Y este es otro fenómeno producto de la especialización, la industrialización, que es el fenómeno en virtud del cual las empresas cada vez van siendo más especialistas en una determinada rubro o área. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en materia por ejemplo, en materia de construcción de vehículos. O sea, hay plantas donde simplemente se ensamblan los vehículos cuyos motores fueron construidos por A, cuyos chasis han sido desarrollados por B, y donde, por ejemplo, la tecnología computacional la desarrolla Z. Entonces, claramente, este tema del subcontrato es un tema realmente novedoso, y sobre todo en materia de empresa. Por ejemplo, hoy día, ¿qué se dice? La empresa tiene que dedicarse a su giro, a su rubro. Y es por eso entonces que antes, en el pasado, la empresa tenía casinos, la empresa tenía la seguridad, la empresa tenía el soporte computacional, la empresa tenía el personal. Hoy día esos aspectos están siendo subcontratados, o sea, o a través de otro fenómeno que es el suministro de trabajadores. Entonces hoy día, por ejemplo, yo puedo ver que la seguridad, por ejemplo, en materia bancaria, está entregada a empresas externas. Todo lo que es casino, todo lo que es alimentación, a empresas externas. Todo lo que es, por ejemplo, aseo, empresas externas. Todo lo que es suministro de papelería, empresa externa. Todo lo que es suministro de personal, empresa externa. Entonces, por lo tanto, vamos viendo que el subcontrato hoy día es un mecanismo de colaboración ampliamente difundido. Tenemos también el llamado autocontrato. Así como me pasó en la cápsula anterior, estoy ya en los 27 minutos 50 segundos, voy a dejarlo para ver el autocontrato en nuestra próxima clase. Muchas gracias, muy amable.